Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso. Yo no pude ni tomar, me tomé un matecito que me convidaron ahí porque ya tuve que hablar. Bueno, soy el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, y les quería hablar de dos cosas. Del fraude educativo que existe hoy en la Argentina y de la revolución educativa que planteamos con Mauricio Macri para terminar con ese fraude. Como no tuve tiempo ni siquiera de poner el PowerPoint, los voy a usar a ustedes de PowerPoint. Vieron que en la ciudad con Mauricio planteamos esto de hacer ejercicio. Así que le voy a pedir a esta mitad del salón que se ponga de pie, por favor. Los que están a mi derecha. Ahí está. Bueno. Ahora, no. Si ustedes fueran la población de 18 años, todos ustedes, fueran la población de 18 años de la Argentina, algunas caras dicen qué lindo volver a los 18, para mí también. Si fueran la población de 18 años de la Argentina, solamente los que están de pie llegan a un título secundario. La mitad de los argentinos hoy no llega a un título secundario. En realidad es un poquito más de la mitad. Ahora le pido a los que están en las filas de atrás que se sienten, por favor, y que se queden para lo de las mesas redondas. Misma población de 18 años. De la mitad que llega a un título secundario, la mitad no comprende textos. Ese es el fraude. Le estamos dando el título secundario a un montón de jóvenes que ni siquiera comprende textos. Puede leer el diploma que le damos. Puede leer que culminó los estudios de la escuela secundaria. Ahora, si le damos un texto, no puede extraer conceptos de un párrafo, no puede extraer personajes de un párrafo, no puede comprenderlo. Uno solo de cada 4 jóvenes de 18 años, haciendo una extrapolación aproximada y no precisa, pero aproximada, uno solo de cada 4 jóvenes comprende textos en la Argentina. 1 de cada 4. Le pido a estas 2 mesas, estas 3 mesas de adelante que se queden de pie, el resto se puede sentar. Ahora pegamos un salto. Ya no es la población de 18 años, es la población de 25 años. Solamente los que están de pie llegan a un título universitario. 1 de cada 10 argentinos llega a un título universitario. 1 solo de cada 10. ¿Cómo te llamás vos que me diste el mate? Sí. Olga, bueno. Le voy a pedir solamente a la mesa de Olga que se quede de pie. En realidad solamente... Sí, más o menos. La mesa. Si la población fuera de 25 años, pero no el total, la población más pobre de la Argentina, el 20% más pobre, solamente la mesa de Olga y de Néstor llegaría a un título universitario, porque solamente 1 de cada 100 jóvenes que viven en pobreza llegan a un título universitario. Muchas gracias. ¿Por qué esto? En realidad no es para aplaudir. Pensemos que tenemos un sistema educativo que no cubre a todos. Solamente llega la mitad al título secundario. Es obligación por ley, quiero recordarlo, por ahí alguno no sabe, pero hay una ley que obliga a que todos terminen el secundario. Sin embargo, la mitad no lo termina. Pero no solamente no llega a todos, a los que llega, les llega con mala calidad, porque a la mitad de los que les llega no les enseña ni siquiera a leer. Pero además esa mala cobertura la hace aumentando, no disminuyendo las diferencias socioeconómicas, porque si sos pobre, tenés 10 veces menos probabilidades que el promedio, no que los más ricos, que el promedio de la Argentina en llegar a un título universitario. Esa es
la situación educativa en la Argentina de hoy. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué yo no siento presión como ministro de Educación de cambiar eso? ¿Por qué no está en la tapa de los diarios? Si la mitad de los aviones no llegaran a destino, ¿cuánto dura el presidente de Aerolíneas Argentinas o el secretario de Transporte? Nosotros chocamos a la mitad de los jóvenes, todos los años. La mitad de los jóvenes no termina el secundario, todos los años. Y sin embargo, nosotros, los ministros de Educación, no tenemos presión. ¿Por qué? Bueno, yo los quiero invitar a que empiecen a ponerme presión, que empiecen a ponernos presión. Porque Sarmiento, lo voy a nombrar varias veces, porque no estoy de acuerdo con este revisionismo histórico que lo quiere correr de entre las figuras más importantes de la historia argentina. Sarmiento decía que el problema de la educación es que el que no la tiene, no la pide, porque no conoce el valor del bien educación. El que no tiene educación no la pide. ¿Quién pide educación? Los educados. Los que tuvimos la suerte de estar en ese grupo de argentinos que comprende textos y que puede ir a la universidad. Somos nosotros los responsables de pedir educación para el resto. Porque nos damos cuenta. Una familia que no está educada no se da cuenta que sus hijos no están siendo educados para que tengan un futuro. ¿Se dan cuenta, saben cuándo? Cuando van a la universidad y no pasan el examen de ingreso o se quedan viviendo en el ciclo básico porque no lo pueden superar. Y ahí ya es tarde. Ahí ya es tarde. Nosotros tenemos que marcar ese problema. Y lo que queremos hacer con Mauricio es darle a ustedes las herramientas, y creemos que ese es el primer paso de la revolución educativa, es darle a ustedes las herramientas para poder hacer ese reclamo, ese pedido por educación. Y entonces, ¿qué hicimos en la Ciudad de Buenos Aires? Evaluamos. No es tan extraño evaluar. Hay cierto miedo a la evaluación. Pero la evaluación es simplemente una radiografía. Si me golpeo una pierna y me duele mucho, me saca una radiografía. ¿Qué me va a decir? ¿Tenés o no el hueso quebrado? Y si está fracturado, la radiografía no te lo va a curar. Bueno, la evaluación no va a curar los problemas de la Argentina. La evaluación simplemente nos dice, porque nos lo dice hoy, las evaluaciones locales, las internacionales nos dicen que tenemos un sistema fracturado. Porque los números que les di al principio no los inventé. Son números que los pueden encontrar en las pruebas que hace el Ministerio de Educación Nacional. También los pueden encontrar en las pruebas internacionales que se hacen en la Argentina. No son números que agarré del aire y que pensé antes de entrar. Están en la evaluación. Lo que pasa es que no están en la tapa de los diarios. Y los tenemos que llevar a la tapa de los diarios. Entonces lo primero que hicimos fue empezar a evaluar. Todos los años en la Ciudad de Buenos Aires se evalúa a todos los chicos de séptimo grado de escuelas estatales y privadas y a todos los chicos del último año de secundaria. Quinto o sexto, depende si es una técnica o una media común. Todos. 100%. No muestras. Todos. Porque una escuela es distinta a la otra. Por eso nos sirven las muestras en la evaluación. Porque nosotros tenemos que trabajar escuela por escuela. Y tenemos que ayudar a escuela por escuela. Y a tomar la evaluación como eje, el principal objetivo es poner el centro en lo que tiene que ser el centro del sistema educativo, que es que los chicos aprendan. El resto es accesorio. Todo el resto es accesorio. Lo único importante es que los chicos aprendan. Si yo tengo escuelas equipadas, con computadoras como pedía Guillermina, que tienen que estar, con internet, con excelentes maestros, pero los chicos no van o no aprenden, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Entonces la evaluación lo único que nos dice es poner el foco ahí, en que los chicos aprendan. Y eso fue lo que hicimos en la ciudad. Evaluamos también a los docentes. Y evaluamos también al ministro, a la política pública. Porque si yo inicio un programa, una acción, tengo que ver si esa acción tiene efecto. Tengo que ver si concreta en algo, si no es tirar la plata. Y lamentablemente tiramos mucha plata desde el Estado.
Y en educación también, porque como no medimos, no sabemos el impacto que tienen las medidas educativas. No solamente eso, sino que creamos un instituto independiente, ajeno, externo, autónomo del Ministerio de Educación, que nos mide, por ley, para que no fuera una decisión de este ministro o de Mauricio como jefe de gobierno, sino que es una ley que se votó en la legislatura y que va a trascender un gobierno, como debería ser con toda política educativa. Ese fue el principio, ese fue el foco. Pero además de eso, poniendo el eje en los estudiantes, hicimos un enorme esfuerzo para que todos los niños fueran a la escuela desde los 3 años. En la Argentina hay 650.000 niños de 3 a 5 años que no van a la escuela, no van al jardín. No es ninguna cifra inventada, Censo 2010 del Gobierno Nacional. 650.000 niños que no van a la escuela. En la Ciudad de Buenos Aires, todos los chicos de 4, todos los chicos de 5 van a la escuela. Cuando llegamos, ni siquiera todos los de 5 iban en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy van todos los de 5, todos los de 4 y 9 de cada 10 chicos de 3 años. Estamos casi garantizando 3 años de inicial. Enorme impacto en la calidad educativa, demostrado en una cantidad enorme de estudios. Iguala las condiciones socioeconómicas, ir al jardín de infantes. Porque cuando un chico llega al primer grado sin haber ido al jardín, el impacto y la diferencia respecto a uno que ya fue, que sociabilizó, que empezó a reconocer letras y números, que fue a un jardín a tener una experiencia con un docente, es enorme y es irrecuperable. La tasa de repitencia de primer grado de un chico que no fue al jardín es 7 veces más alta que el promedio. 7 veces más alta. ¿Y quiénes repiten? Los que no van al jardín. ¿Y quiénes no van al jardín? Los que no tienen recursos. Porque la mayoría de los jardines son pagos. Entonces, ¿quiénes tienen la tasa de repitencia más alta? Los que no tienen recursos. Imagínense la marca que le queda a alguien que no pasó primer grado, que repitió primer grado. Entonces, ¿qué hacemos? Que pasen. Que pasen. Y pasan, y pasan, y pasan, y llegan a la universidad y no pasan el ciclo básico. ¿Qué es mejor? ¿Decirle que no sabe cuando tiene 6 años y enseñarle lo que no sabe? ¿O que él se dé cuenta solo a los 18 y sienta que fue un fracaso? ¿Qué es mejor? ¿Qué le hace mejor psicológicamente a un chico o a una persona? Hay que terminar con el verso. Hay que terminar con el verso en educación. Pensando en los chicos, le dimos computadoras de primer grado. De vuelta, porque la diferencia se genera en esos años. El chico que en la casa tiene computadora, cuando llega a 7º grado, pasa a primer año y le dimos la computadora de Conectar Igualdad, ya tiene 7 años de diferencia contra el pobre que no tiene computadora en la casa y que no tiene acceso a internet. Por eso hay que dársela en primer grado. Pero no basta con poner el foco, obviamente, en los estudiantes. Porque el agente transformador dentro de la escuela es el docente. Nosotros hablamos de un triángulo y la base del triángulo, que es una figura que tiene gran apoyo, son 2 vértices que unen esa base. Uno son los docentes. No hay revolución educativa sin revolución con los docentes. La revolución educativa es con los docentes, no en contra de los docentes, porque la responsabilidad de esta situación es nuestra, dedo hacia adentro, de los políticos que abandonamos el sistema educativo, que nos conformamos con que los chicos vayan a la escuela solamente, sin pensar a ver qué pasa dentro de la escuela. Tenemos que trabajar con los docentes, lo que uno encuentra cuando recorre el país. Acabo de estar, por eso llegué tarde, porque quería dormir en casa. Estuve el martes recorriendo el norte argentino, hablando con docentes en Salta y en Jujuy. ¿Saben la principal sensación que uno se lleva hablando con ellos? Frustración, abandono. Eso es lo que sienten. Tenemos que volver a poner al docente como una figura trascendental de nuestra sociedad. ¿Por qué es tanto más prestigioso un médico que un docente? Piensen ustedes, los que tengan hijos, yo tengo 5, tengo un jardín de infantes en casa. ¿Qué nos gustaría más? ¿Que venga un hijo nuestro y nos diga quiero ser doctor o quiero ser maestro? Es más, pensemos cuánto nosotros, si nos dijeran quiere ser maestro, le diríamos, está bien. ¿Y cuánto le diríamos, che, no querés buscar otra cosa? Cuando era chiquito, medía más o menos 1 metro,
le decíamos maestro al que hacía bien las cosas. Este es un maestro jugando al fútbol, este es un maestro en la escuela, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cómo le dicen ahora a los chicos? Al que hace bien las cosas. Capo. Capo. 5 minutos, sí. Me van a alcanzar. Capo. Al que le decíamos maestro le decimos capo. ¿Qué es un capo? Un vivo. El jefe de una organización semi-legal. Al que le decíamos maestro le decimos capo. Cuando algo llega al lenguaje, cuando un cambio cultural llega al lenguaje, está bien metido en la cabeza. A ese nivel hemos degradado al maestro. Y ahí sí, la principal responsabilidad es de los dirigentes políticos, pero la sociedad nos siguió. La sociedad nos siguió, ustedes nos siguieron. Y tenemos que cambiar eso. Buenos salarios. Los mejores salarios. Una nueva carrera docente. Que el maestro pueda crecer dentro del aula, no que tenga que saltar del aula para crecer en la carrera. Eso pasa en la ciudad. Creamos un cargo que se llama maestro de maestros. Hace 6 paritarias docentes que nos ponemos de acuerdo porque le damos buenos aumentos salariales por encima de inflación. 3 años sin paros docentes. Con reforma, con revolución, pero 3 años sin paros docentes. Pero que se entrenen todos los años. Si queremos que jueguen como los mejores, usando una parábola futbolera, tenemos que hacer que entrenen como los mejores. Tienen que entrenarse todos los años. Ahora estamos creando ese cuerpo de maestros que va a ir al aula a evaluar. Porque que no salgan a capacitarse fuera del aula, entonces perdamos día de clase. Que se capaciten dentro del aula con observación de clase, con maestros que están preparados para evaluarlos y para ayudarlos a crecer y progresar, y lo hagan dentro del aula. Pero además tienen que jugar con los mejores, siguiendo la palabra futbolera. Los mandamos a Suecia, Finlandia, que vean cómo funcionan las mejores escuelas del mundo de acuerdo a las evaluaciones internacionales. Y después vienen los maestros de Suecia y Finlandia a la Argentina, a las peores escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, porque son esas las que elegimos para mejorar, no las mejores. Queremos nivelar para arriba. Queremos nivelar para arriba. Pero no basta con eso. Porque como decía, el otro vértice son los padres, la familia, las madres, somos nosotros. No hay revolución educativa sin sociedad que empiece a valorar la educación y que, como se hizo en algún momento en la Argentina, pone en el vértice superior, la escuela. Educamos a los padres, lanzamos un programa para que terminen el secundario. ¿Por qué? Porque le falta educación a los padres. Pero además de eso, pusimos a la escuela como norte. Hay que arreglarlas, por supuesto. Hay que construir más escuelas, hay que construir más escuelas. Pero sobre todo ponerla espiritualmente, socialmente como centro. Todos los problemas son problemas de educación. Lo decía Sarmiento. Todos los problemas son problemas de educación. Lo de ayer a la noche es falta de educación. La inseguridad es falta de educación. No importa el pueblo que vayan del país. Y lo compruebo en cada viaje. Vas a la plaza central del pueblo y la escuela está ahí, con la iglesia y la municipalidad. Así construyeron la Argentina los que pensaron en la Argentina. Vuelvo a Sarmiento. Un grupo de argentinos que dijo, el eje es la educación. Sarmiento dijo, el eje es la educación. Construyó escuelas en todo el país. En su presidencia, la misma cantidad de escuelas que en esta década ganada. Con otras dificultades. ¿Quién fue el presidente que lo sucedió a Sarmiento? Pregunta de historia. Avellaneda. ¿Qué era Avellaneda de Sarmiento? Ministro de Educación, el único ministro de Educación que fue presidente. Por ahora. Avellaneda fue el presidente que lo siguió a Sarmiento. ¿Y quién lo siguió a Avellaneda? Roca, otro que queremos borrar. ¿Saben qué hizo Roca? La 1420, aunque lo quieran negar los sindicatos. Roca hizo la 1420, la de Ley de Educación Común es de Roca. ¿Pero qué hacían Sarmiento y Avellaneda con Roca? Tienen 23 segundos para contestarla. ¿Sarmiento qué era? ¿Alguien sabe? No, no era maestro. Algo mejor no, perdón, algo más arriba en la carrera.
era inspector de escuelas. Dejó de ser presidente para ser inspector de escuelas. ¿Y qué era Avellaneda durante la presidencia de Roca? 2 segundos, 1 segundo para contestarla. Era el rector de la Universidad de Buenos Aires. Un presidente que dejó la presidencia y fue a ser rector de la Universidad de Buenos Aires. Eso era un proyecto coherente de país. Presidentes que pasan a ser inspectores de escuelas, presidentes que pasan a ser rectores de la Universidad de Buenos Aires. Esa es la revolución educativa a la cual los queremos invitar. Porque estamos con una enorme oportunidad. En ese momento, esa revolución educativa que creamos, y créanme, fue una revolución educativa porque educación común no era un concepto común. Puso a la Argentina 30 y 40 años después entre los 10 primeros países del mundo. No fue el trigo, no fue la carne, fue la educación la que puso a la Argentina ahí arriba. Tenemos la misma oportunidad, porque en el mundo se está dando el mismo debate. ¿Vamos o no a la revolución? Como decía Guillermina, ¿seguimos haciendo modificaciones a un automóvil o construimos un cohete? Nosotros queremos construir el cohete con Mauricio. Lo empezamos a construir en la ciudad, lo queremos construir en todo el país. Si construimos el cohete, en 30 o 40 años volvemos a estar entre los 10 primeros países del mundo. Y nuestros hijos van a ser la primera generación en mucho tiempo que van a recibir el país mejor de lo que nosotros lo recibimos. Ese es el sueño, pero más importante, esa es la visión. Porque los sueños, sueños son, pero las visiones se convierten en realidad. Muchas gracias.